Hola, hola, gente linda del canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí, como siempre, lista para traerles el chisme más candente, la información más jugosa y, por supuesto, todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Y hoy, ay, Dios mío, hoy tenemos un tema que va a incendiar las redes. Prepárense porque el drama está a punto de explotar. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el corazón a todos con sus ojos, su sonrisa y, bueno, ya saben, su talento. Y por supuesto vamos a hablar de la polémica que lo rodea, de las declaraciones que han hecho vibrar internet y de Demet Özdemir. Porque, amigos, la cosa va sobre ella. Ya saben que yo soy su amiga, su confidente, su fuente de información confiable, así que siéntanse como en casa, porque vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones. ¿Están listos para el chismecito? Pues agarren sus palomitas, porque esto apenas comienza. Antes de que empecemos a destripar todo el asunto, y para que no se pierdan ni un solo detalle de las últimas noticias, les hago una súper invitación: suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de nada. Y ahora sí, a darle caña. Bueno, para entender bien todo este revuelo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos la época dorada de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la época de Erkenzicus, pájaro soñador. Esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando por Can y enamorándonos de la química innegable entre ellos. Madre mía, qué pareja. La pantalla ardía cada vez que se miraban, que se rozaban. Era pura magia. Y claro, con tanta química en pantalla, los rumores comenzaron a circular como pólvora. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más que amistad entre ellos? Las redes sociales se volvieron locas con teorías, especulaciones, fotos manipuladas. Era un auténtico festival. Y ellos, por supuesto, alimentaban un poco ese misterio. No confirmaban, pero tampoco negaban. ¿Qué listos? La trama de Erkenzicus era un cuento de hadas moderno, lleno de enredos, humor y, sobre todo, una pasión arrolladora entre Can Divit, el fotógrafo rebelde y soñador interpretado por Can Yaman, y Sanem Aydin, la joven aspirante a escritora encarnada por Demet Özdemir. La historia cautivó al público con sus personajes entrañables, sus diálogos ingeniosos y, por supuesto, la química palpable entre los protagonistas. La serie se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo las fronteras turcas y conquistando corazones en todo el mundo. La popularidad de Erkenzicus impulsó la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir a niveles estratosféricos. Ambos actores se convirtieron en ídolos de masas, con legiones de fans que seguían cada uno de sus movimientos. Las entrevistas, las portadas de revistas, los eventos promocionales, todo giraba en torno a ellos. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacían era: ¿son pareja en la vida real? La respuesta en ese momento se mantuvo en el misterio. Can y Demet eran cautos, no querían revelar demasiado. Sabían que la especulación alimentaba la popularidad de la serie y les mantenía en el centro de la atención. Pero al mismo tiempo tenían que proteger su intimidad, su vida personal. Así que jugaron al juego. Se mostraban cómplices, se dedicaban miradas cómplices, se apoyaban en público, pero nunca confirmaban ni negaban. Los fans, por su parte, se dividieron en dos bandos: los que creían en la relación y los que no. Los que creían en la relación analizaban cada gesto, cada palabra, cada foto. Buscaban pistas, señales, evidencias que confirmaran sus sospechas. Los que no creían, por otro lado, argumentaban que todo era parte de la estrategia de marketing, que la química en pantalla era solo actuación, que la vida real era otra cosa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, especulaciones y debates. Los foros, los blogs, los grupos de fans, todos se llenaron de análisis, de comparaciones, de conjeturas. Se crearon montajes de fotos, se analizaron los gestos corporales, se tradujeron las entrevistas, todo en busca de la verdad. La tensión alcanzó su punto álgido cuando comenzaron a circular rumores sobre posibles conflictos entre Can y Demet. Se decía que no se llevaban bien en el rodaje, que tenían discusiones, que la relación era tensa. Sin embargo, estas noticias nunca fueron confirmadas, y la mayoría de los fans se negaron a creerlas. Para ellos, la magia en pantalla era real, y no querían que nada la empañara.
Finalmente, la serie llegó a su fin. Y con el final de la serie, llegó también el anuncio que rompió el corazón de muchos: Khan y Demet tomaron caminos separados. Cada uno siguió con su carrera, con sus proyectos, con sus relaciones sentimentales. Sí, porque ambos rehicieron sus vidas. Khan se enfocó en proyectos internacionales. En Italia, en España. Demet, por su parte, se casó con el cantante Ouzhan Koc. El anuncio de la separación de Khan y Demet fue un shock para muchos fans. Después de meses, incluso años de especulaciones, de esperanzas, de ilusiones, la realidad se impuso. Khan y Demet no eran pareja, al menos no en ese momento. Y el dolor de la separación se sintió en las redes sociales. Los mensajes de tristeza, de decepción, de resignación, inundaron los perfiles de ambos actores. Pero al mismo tiempo, la separación no significó el fin de la admiración, del cariño, del respeto entre los fans. Muchos siguieron apoyando a Khan y a Demet en sus proyectos individuales, celebrando sus éxitos y lamentando sus fracasos. La llama de la esperanza, sin embargo, nunca se apagó del todo. Siempre existió la posibilidad, la remota posibilidad, de que el destino los volviera a unir. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La prensa turca, siempre al acecho, comenzó a especular sobre una posible rivalidad entre Khan y Ouzhan. ¿Celos? ¿Conflictos de intereses? ¿Incomodidades en eventos públicos? Los rumores fueron creciendo y creciendo. La relación entre Can Yaman y Oğuzhan Koç se convirtió en tema de debate en los medios turcos. La diferencia de personalidades, los proyectos profesionales, las posibles inseguridades, todo se puso bajo la lupa. La prensa buscaba el enfrentamiento, la rivalidad, el drama. Y los fans, por supuesto, alimentaban la especulación, imaginando escenarios, creando teorías, buscando señales. Los eventos públicos se convirtieron en el escenario perfecto para la especulación. Cada vez que Khan y Oğuzhan coincidían en un mismo lugar, las cámaras se enfocaban en ellos, buscando una mirada, un gesto, una palabra que delatara la supuesta rivalidad. Los análisis de lenguaje corporal, las comparaciones de estilo, las críticas a la apariencia, todo valía para alimentar el morbo. Las redes sociales se inundaron de memes, de comentarios sarcásticos, de enfrentamientos entre los fans de Khan y los fans de Oğuzhan. El debate se trasladó a los foros, a los blogs, a los grupos de fans. Y la tensión aumentó. La prensa turca, siempre ávida de escándalos, encontró en esta supuesta rivalidad un filón. Las noticias sobre Khan y Oğuzhan se multiplicaron, las portadas de revistas se llenaron de fotos y titulares sensacionalistas. El objetivo era claro: generar clics, vender ejemplares, alimentar el morbo del público. Pero lo que realmente encendió la mecha fue un supuesto estallido de Can Yaman. Según diversos medios, Khan, harto de los comentarios, de las especulaciones y sobre todo, de los ataques a Demet, habría explotado. Y no solo eso, sino que habría hecho una declaración rotunda: Demet es mía. Dejen de atacarla. La supuesta declaración de Can Yaman fue el detonante que desató la tormenta. La noticia se propagó como la pólvora, alcanzando a medios de comunicación de todo el mundo. Los titulares sensacionalistas, las interpretaciones ambiguas, las reacciones de los fans, todo contribuyó a la explosión mediática. La frase Demet es mía se convirtió en el centro del debate. ¿Qué significaba? ¿Era una declaración de amor? ¿Un acto de posesión? ¿Una simple defensa? Las interpretaciones fueron múltiples y variadas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de generar controversia, no tardaron en explotar la noticia. Los análisis, las entrevistas, los debates, todo se centró en la supuesta declaración de Can Yaman. Se buscaron expertos en relaciones, psicólogos, analistas de lenguaje corporal, para que dieran su opinión. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un auténtico campo de batalla. Los fans de Khan y los fans de Demet se enfrentaron, defendiendo a sus ídolos y atacando a sus rivales. Los mensajes de apoyo, de crítica, de indignación, inundaron los perfiles de ambos actores. El debate se trasladó a los foros, a los blogs, a los grupos de fans. Y la tensión aumentó. Las teorías, las especulaciones, las conjeturas, se multiplicaron. La verdad, una vez más, se diluyó en un mar de información contradictoria. Imaginen la bomba. Imaginen el caos en redes sociales.
Imaginen a las fans de ambos divididas entre la emoción, el asombro y la preocupación. Porque seamos sinceros, una declaración así es muy fuerte. Implica muchas cosas. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de debates. Era un auténtico campo de batalla. La reacción de los fans ante la supuesta declaración de Can Yaman fue diversa y polarizada. Algunos se sintieron emocionados, esperanzados, felices. Vieron en la frase de Met es mía una declaración de amor, una prueba de que la chispa entre ellos seguía viva. Celebraron la supuesta valentía de Can, su defensa incondicional a Demet. Otros, por otro lado, se mostraron preocupados, cautelosos, escépticos. Consideraron la declaración como un acto inapropiado, una invasión a la privacidad de Demet, una falta de respeto a su matrimonio. Se preguntar. Si Can estaba jugando, si buscaba llamar la atención, si tenía malas intenciones. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de crítica, de debate. Los fans de Can defendieron su declaración, argumentando que solo quería proteger a Demet. Los fans de Demet, por su parte, pidieron respeto, privacidad, cautela. El debate se trasladó a los foros, a los blogs, a los grupos de fans. Y la tensión aumentó. Las teorías, las especulaciones, las conjeturas, se multiplicaron. La verdad, una vez más, se diluyó en un mar de información contradictoria. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman hizo esa declaración? ¿Realmente explotó de esa manera? Aquí es donde entra la complejidad del asunto. Porque como siempre hay diferentes versiones, diferentes fuentes y por supuesto diferentes interpretaciones. La veracidad de la supuesta declaración de Can Yaman es el gran interrogante que sobrevuela toda la polémica. ¿Dijo realmente esas palabras? ¿En qué contexto las dijo? ¿Cómo se interpretaron? Las respuestas a estas preguntas son clave para entender el alcance de la situación. Las diferentes versiones sobre la supuesta declaración de Can Yaman son contradictorias y confusas. Algunos medios turcos afirman que la declaración es real, que Can está harto de los ataques a Demet y que ha decidido defenderla públicamente. Otros medios, por el contrario, cuestionan la veracidad de la información, argumentando que podría ser una exageración, una manipulación, una simple invención. Las fuentes que respaldan la supuesta declaración de Can Yaman son variadas y poco confiables. Algunas son medios de comunicación sensacionalistas, otros son cuentas de redes sociales sin verificar, otros son supuestas fuentes anónimas. La falta de rigor periodístico y la ausencia de pruebas sólidas hacen que sea difícil confiar en la información. Las interpretaciones de la supuesta declaración de Can Yaman son diversas y polarizadas. Algunos ven en la frase Demet es mía una declaración de amor, un gesto romántico, una prueba de que la chispa entre ellos sigue viva. Otros ven en la frase un acto de posesión, una falta de respeto, una invasión a la privacidad de Demet. El contexto en el que se habría producido la supuesta declaración de Can Yaman es clave para evaluar la veracidad de la información. ¿Fue una entrevista? ¿Un comentario en redes sociales? ¿Una conversación privada filtrada? La falta de contexto hace que sea difícil entender el significado de las palabras y la intención del actor. Algunos medios especulan que la supuesta declaración de Can Yaman se produjo en una entrevista privada, en una conversación con amigos, o incluso en un simple comentario en redes sociales. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada. La falta de información sobre el contexto dificulta la comprensión de la situación. La falta de contexto dificulta la evaluación de la veracidad de la supuesta declaración de Can Yaman. Sin saber dónde y cómo se produjeron las palabras, es imposible saber si se trata de una simple broma, de una declaración sincera o de una manipulación. La incertidumbre alimenta la especulación y la polémica. Algunos medios turcos, para justificar la supuesta declaración de Can Yaman, han utilizado argumentos débiles y poco creíbles. Han recurrido a suposiciones, a especulaciones, a rumores infundados. La falta de pruebas y la falta de rigor periodístico hacen que sea difícil confiar en la información. Lo cierto es que desde la perspectiva de Can, parece que la situación es un poco complicada. Él siempre ha mantenido una relación cordial con Demet, incluso después de sus respectivas relaciones sentimentales. Han compartido eventos, han intercambiado mensajes en redes sociales.
Y en los últimos tiempos ha habido rumores de que la relación entre Demet y Oğuzhan no va del todo bien. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, incluso después de sus respectivas relaciones sentimentales, siempre ha sido cordial y respetuosa. Ambos actores han demostrado profesionalismo, madurez y cariño. Han coincidido en eventos públicos, han intercambiado mensajes en redes sociales, han mostrado su apoyo mutuo. La ausencia de conflictos y la existencia de una buena sintonía han sido evidentes para el público. Los rumores sobre la supuesta mala relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç han avivado la polémica en torno a Can Yaman. La especulación sobre una posible crisis matrimonial ha generado un clima de incertidumbre y morbo. La prensa turca, siempre ávida de escándalos, ha aprovechado la situación para alimentar la polémica. Los rumores sobre la supuesta crisis matrimonial entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç han surgido de diversas fuentes, sin que ninguna de ellas haya sido confirmada. Algunas son medios de comunicación sensacionalistas, otros son cuentas de redes sociales sin verificar, otros son supuestas fuentes anónimas. La falta de pruebas y la falta de rigor periodístico hacen que sea difícil confiar en la información. La especulación sobre la supuesta crisis matrimonial entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç ha generado un clima de incertidumbre y morbo. El público, siempre ávido de noticias sobre sus ídolos, ha alimentado la especulación. Los medios de comunicación han aprovechado la situación para generar controversia y aumentar su audiencia. El contexto de la supuesta declaración de Can Yaman es crucial para comprender su significado. ¿En qué circunstancias se produjeron las palabras? ¿Cuál era la intención del actor? ¿Cómo se interpretaron? La falta de información sobre el contexto dificulta la comprensión de la situación. Estos rumores, por supuesto, han avivado aún más la polémica. ¿Será que Can, aprovechando la situación, ha querido expresar su apoyo a Demet de una manera más directa? ¿O simplemente se trata de una mala interpretación de sus palabras? La influencia de las redes sociales y de los medios de comunicación en la difusión de la noticia es innegable. La información, verdadera o falsa, se propagó rápidamente, generando un impacto considerable en la opinión pública. La manipulación de la información, la exageración de los hechos, la falta de rigor periodístico, todo contribuyó a la explosión mediática. No podemos olvidar el poder de las redes sociales y de los medios de comunicación. A veces las noticias se magnifican, se exageran, se manipulan. Y el resultado es una tormenta mediática que puede ser muy difícil de controlar. En cuanto a Demet, la actriz no se ha pronunciado directamente sobre el tema. Ha mantenido silencio, como suele hacer ante situaciones polémicas. Sin embargo, ha seguido publicando fotos y vídeos en sus redes sociales, demostrando que sigue adelante con su vida, con sus proyectos y con su trabajo. La reacción de Demet Özdemir ante la supuesta declaración de Can Yaman ha sido el silencio. La actriz ha optado por no pronunciarse sobre el tema, manteniendo una actitud discreta y prudente. La decisión de no responder a las especulaciones y a la polémica ha sido vista por algunos como una muestra de madurez, por otros como una falta de transparencia. El silencio de Demet Özdemir ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos ven en él una señal de respeto hacia su marido, Oğuzhan Koç. Otros ven en él una estrategia para no alimentar la polémica. Otros, por el contrario, lo consideran una falta de transparencia. La actividad de Demet Özdemir en redes sociales, a pesar de la polémica, ha continuado con normalidad. La actriz ha seguido publicando fotos y vídeos, mostrando su día a día, promocionando sus proyectos profesionales. La decisión de mantener la actividad en redes sociales ha sido interpretada por algunos como una forma de demostrar que sigue adelante con su vida, por otros como una falta de interés por la polémica. Y en cuanto a Can, bueno, él sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: trabajar, viajar, posar para las cámaras y, por supuesto, generar pasión. Sea como sea, la reacción de los fans ha sido masiva. Algunos apoyan incondicionalmente a Can, otros defienden a Demet, y otros simplemente se divierten con el drama. La reacción de Can Yaman ante la polémica ha sido similar a la de Demet Özdemir: el silencio. El actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema, ni ha confirmado ni desmentido la supuesta declaración. La decisión de no responder a las especulaciones y a la polémica ha sido interpretada por algunos como una muestra de respeto, por otros como una estrategia para no empeorar la situación.
El impacto de la supuesta declaración de Can Yaman ha sido masivo, generando una gran expectación y un debate apasionado en las redes sociales y en los medios de comunicación. La noticia se ha difundido por todo el mundo, llegando a audiencias muy amplias. La controversia ha beneficiado a los protagonistas, pero también les ha perjudicado, generando críticas y ataques. Pero la conclusión más importante de todo esto es que, aunque la supuesta declaración de Can Yaman haya sido exagerada o no, ha puesto de manifiesto la fuerza de la conexión entre él y Demet, y el interés que aún despiertan en el público. La fuerza de la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en la ficción como en la realidad, es innegable. La química entre los actores, la admiración mutua, el respeto, el cariño, todo ha contribuido a crear una conexión especial. Los fans, que han seguido de cerca su trayectoria, han reconocido la importancia de su relación. El interés del público por la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es evidente. Los fans que han seguido de cerca su trayectoria, se sienten identificados con ellos, con sus personajes, con sus historias. La especulación sobre su vida personal, la expectativa ante sus proyectos profesionales, todo genera un gran interés. ¿Y ahora, qué podemos esperar? ¿Qué pasará en el futuro? Pues, la verdad, no lo sabemos. Lo que sí podemos esperar es más drama, más especulaciones y, por supuesto, más notic. IAS. Estaremos atentos como siempre para mantenerlos informados. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto, pero emocionante. Ambos actores tienen proyectos profesionales en marcha, y sus carreras siguen en ascenso. La relación entre ellos, sin embargo, es un misterio. ¿Mantendrán la cordialidad? ¿Se distanciarán? ¿Se volverán a encontrar en algún proyecto profesional? El tiempo lo dirá. Así que, para recapitular un poco, hoy hemos analizado el supuesto estallido de Can Yaman, sus declaraciones sobre Demet Özdemir y la polémica que ha generado en las redes sociales. Hemos explorado las diferentes versiones, las diferentes fuentes y las diferentes interpretaciones. Y hemos concluido que, independientemente de la veracidad de la información, la situación ha puesto de manifiesto la fuerza de la conexión entre ambos actores y el interés que aún despiertan en el público. La polémica en torno a Can Yaman y Demet Özdemir ha puesto de manifiesto la fuerza de la conexión entre los actores y el interés que despiertan en el público. La situación ha generado un debate apasionado, con diferentes posturas y opiniones. La verdad, una vez más, se ha diluido en un mar de información contradictoria. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus teorías. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can hizo esa declaración? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Cuéntenmelo todo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de nada. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.